14 minutos. 7:14 minutos. ADN. Bueno, y hablamos de la ley corta de ISAPRES porque se acabó el plazo para enviar indicaciones a la ley corta. Desde el oficialismo las propuestas se basaron en poner topes al cálculo de la deuda y a la alza de los precios base, mientras la oposición llama a solidarizar la deuda y a pagarla a través de bonos. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, hizo también lo propio. Medelis Jensen con el detalle. Parlamentarios y el gobierno ingresaron indicaciones al proyecto de ley corta que se encuentra en discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo enviaron más de 30 indicaciones, como por ejemplo la que busca que no haya una nueva alza de los planes de salud y que busca determinar el monto que deben pagar las aseguradoras. También hay una propuesta para que las ISAPRES paguen la deuda en UF y una indicación que elimina el artículo 8 que permite la rebaja de la deuda de $1.400 millones a 1.180. También presentaron propuestas que buscan reformar dos pilares de la ley. Una, el fortalecimiento de FONASA y aspectos derivados de la crisis de las ISAPRES. Sobre las indicaciones del oficialismo se refirió la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Ana María Gasmuri, y su par del Partido Radical, Tomás Lagomarsino. De 30 indicaciones que estamos presentando, quiero relevar las que incorporan el consentimiento en el pago de la deuda, buscando que el afiliado esté de acuerdo con la propuesta de pago que se le ofrece y si esta es por medio de excedentes o no. Asimismo, vamos a ingresar otra que reduce el tiempo posible para hacer efectivo el pago de la deuda de 10 a 7 años y que para las personas que son mayores de 60 años no pueda ser mayor a 5 años. ¿Cómo se va a resolver el conflicto de la deuda? En el contexto de mis indicaciones, tiene que ser a través de la capitalización de los propietarios de la ISAPRES, que han ingresado modificaciones para que darle viabilidad al sistema de la ISAPRES para no afectar a las y los afiliados. Desde la oposición, en tanto, se centraron por un lado en incorporar términos como la solidaridad para el cálculo de la deuda a la iniciativa, esto luego que se tuviera que retirar la mutualización del proyecto. También se enviaron indicaciones para permitir que las ISAPRES paguen la deuda a través de bonos o acciones de las ISAPRES que puedan ser pagados en efectivo cuando los afiliados lo crean necesario. Así lo explicaron los diputados Diego Lilayú de la UDI y su par de demócratas, Joana Pérez. Son necesarios más mecanismos de solidaridad en salud. Necesitamos formas de compensar la deuda para evitar que sigan aumentando los precios de los planes. Darle viabilidad al sistema, permitiendo el pago de lo cobrado en exceso, especialmente a los que lo necesitan de manera más urgente, como por ejemplo los adultos mayores. Ingresamos esta indicación que podamos crear un mecanismo para que la ISAPRES pague la deuda, pero además que sea optativo la forma donde se pueda pagar. La indicación de pagar la deuda a través de bonos o acciones ha sido bien recibida por parte de parlamentarios de la oposición y también desde la Democracia Cristiana. Desde el Ministerio de Salud indicaron que podrían analizar si esto es una buena propuesta para el pago por parte de las ISAPRES a los afiliados. En tanto, para los expertos no es una buena idea llevar a cabo esta indicación por la incertidumbre financiera por la que están pasando las aseguradoras. Lo explicó el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. Creo que requiere de un mayor análisis con el objeto de ver cuáles son las implicancias. Porque podrían emitir los bonos por el valor de la deuda, pero a continuación, cuando vayan al mercado secundario para transformar esa deuda en efectivo, el mercado secundario les va a pagar un valor muchísimo menor que el que ellos suscribieron cuando se hicieron cargo de estos bonos. Por lo tanto, no es una buena idea mientras no se resuelva el tema del equilibrio financiero de las ISAPRES. Desde el gobierno adelantaron que sus indicaciones tendrán que ver con poner un techo al alza extraordinaria de los planes, mejorar la redacción de ciertos artículos y también la reposición de propuestas que quedaron fuera de la votación en el Senado. Medelis Jensen, ADN. Ya, es importante considerar aquí, Paula, lo que tú apuntabas al final, también esta presentación que finalmente hizo al borde del plazo anoche el gobierno de las indicaciones para la llamada ley corta de ISAPRES. Son, según destaca el medio digital Exante esta mañana, 12 páginas con indicaciones y dentro de las cuales lo más importante tal vez que hay que consignar es lo que no está, que es la mutualización, tal como se esperaba tal vez, porque en el oficialismo está en contra de ese concepto y en la aplicación de esa fórmula para hacer más factible, se dice, el pago de la deuda de las ISAPRES, pero al mismo tiempo rebajar el monto de esa deuda, lo que muchos consideran en el mismo oficialismo y en el mismo gobierno como un perdonazo. No va a la mutualización. Después del fallo del Tribunal Constitucional que había radicado en el Ejecutivo la única facultad de proponer algo como eso. Y ahí con eso se toparon los diputados los senadores de oposición que habían planteado,
Con eso se toparon los senadores de oposición que habían aprobado la mutualización en el Senado, contra lo cual habían reclamado en el TC los senadores del oficialismo. Eso es lo que ocurrió consecutivamente. No hay mutualización, entonces la pregunta es, ¿en cuánto queda la deuda? Efectivamente, es lo que estaba, en más de $1.000 millones. Sí, claro, al menos uno podría decir por ahora, porque si hay algo en lo que hay consenso en el Congreso es que esto no va a terminar su trámite en la Cámara de Diputados, que es la instancia parlamentaria en la que está hoy. Todos los sectores están trabajando con miras a una comisión mixta, que luego de la Cámara de Diputados vuelva al Senado con todos los cambios que se le haga en este segundo trámite y termine en una comisión mixta, lo que también pone presión sobre los plazos. Recordemos que aquí hay un fallo de la justicia, el gobierno ha dicho que no va a presentar o que no está en su idea, al menos por ahora, presentar una posibilidad o una solicitud de prórroga, pero al menos por ahora la cosa está así. Lo que sí hizo el Ejecutivo... Y quedan 45 días. Exactamente. Lo que sí hizo el Ejecutivo es que lo ratificaba ayer también temprano la ministra de Salud, porque se comprometió en el trámite anterior en el Senado a enviar modificaciones respecto a la alza extraordinaria del precio base que contiene el proyecto. Que esto es ponerle un tope, ¿no? Ponerle un límite, que era parte de lo que reclamaban también los senadores del propio oficialismo. Sí, y ese tope máximo sería un 10% de alza extraordinaria por una sola vez en el segundo semestre de este año. Le hace tipo agosto. Tal cual. Y bueno, y como nos decía Melis, hay otras indicaciones parlamentarias que van al pago de bonos o el pago en acciones, al que puede hacer una sola deuda. Incluso había una indicación que da cuenta que esto se pague, si se va a pagar en cuotas la deuda, también sea en UEF, porque si la deuda se calcula en UEF, que el pago también sea en UEF, y por ahí va la cosa. De hecho, hay que considerar una cuestión bien importante. Desde el fallo de la Suprema en noviembre de 2022 hasta ahora, ha pasado casi 1 año y medio, 1 año y 5 meses, en la práctica en abril se van a cumplir, y en este tiempo la deuda no ha hecho más que incrementarse. Ha subido todo, se sigue lógico, acumulando claro. y sigue valorizándose con reajuste en un monto incluso más elevado. Y el tope de ese del 10%, Paula, supone entonces que se desecharía el escenario más terrible con el cual había advertido el gobierno, que era este de alzas que podían llegar hasta un 41%. 40, claro, exactamente. Bueno, si todo sale bien, vamos a seguir hablando de este tema en un ratito más aquí en ADN. Volveremos sobre eso.